Hola a todos, soy Andrés Jiménez, trader independiente y cofundador de enbolsa.net. Y bueno, pues se acaba el verano y volvemos de nuevo a estar prácticamente, digamos, a nivel operativo al 100%, ¿no? Hemos recargado pilas, hemos descansado estos días, bueno, y ahora pues nos encontramos con esta situación de mercado que, bueno, que muchos de vosotros habréis sufrido a lo largo de este mes de agosto. La realidad es que la caída o las caídas que llevamos viviendo, prácticamente podemos ponerle fecha abril de este año, han provocado no solo que los inversores tengan pánico extremo en las últimas semanas, sino que además la estructura alcista que llevamos, por ejemplo, en el IBEX 35 que estamos viendo, claramente definida prácticamente desde el año 2012, se ponga en entredicho. De hecho, lo que vamos a ver ahora es un posible movimiento del IBEX 35 en los próximos meses, que nos van a poder ayudar, o que nos va a ayudar un poco a poder tomar las decisiones oportunas a lo largo de este tiempo. Las caídas que hemos visto no tienen nada que ver con caídas anteriores, es decir, podemos compararla con caídas de la misma magnitud. Por ejemplo, en lo que llevamos ahora mismo desde abril, bueno, pues y el mínimo que se alcanzó el 24 de agosto, bueno, pues es el entorno de una caída del 20%. Bueno, de esta amplitud, bueno, podemos encontrar la que vivimos en octubre del pasado año, que fue de un menos 16, y aquí en el año 2013, bueno, pues una caída un poquito más leve, pero sí que supuso un 15%. Es decir, digamos que caída del año 2013, caída del año 2014, y aquí tenemos la caída del 2015. La realidad es que la caída del año 2015, es decir, la actual, no tiene nada que ver con las caídas anteriores. De hecho, en vídeos anteriores ya hablamos, incluso en bolsa.net, hemos hablado que la caída que hemos visto ha provocado no solo que indicadores de amplitud cambien el sesgo de la tendencia, sino que además esa caída venía precedida por una divergencia, digamos, en la línea avance-descenso. Eso nos hace pensar que la causa o el efecto que va a tener esta caída tiene que tener unas consecuencias mucho mayores. Por tanto, señores, estamos ante un escenario totalmente distinto. Por poner un poco en situación, pensamos que, y lo vamos a ir adaptando un poco a una estructura de precios que muchos de vosotros conoceréis, como puede ser, por ejemplo, las ondas de helio. Evidentemente no pensamos que vayamos a entrar en digamos, en una tendencia bajista pura, pero sí vamos a tener una estructura bajista. Me explico. Si lo comparamos un poco con lo ocurrido en el año 2008, evidentemente toda esta estructura es claramente una tendencia bajista pura. Digamos que además, incluso si lo subdividimos en movimientos, podemos localizar hasta los 5 movimientos que componen lo que podrían componerse una tendencia bajista, con 3 impulsos a la baja con sus 2 correspondientes correcciones. Digamos que lo que ahora se nos viene encima quizás sea un proceso correctivo, pero de un tamaño grande, un tamaño lo suficientemente grande como para que la estructura que va a tomar el precio sea de tendencia bajista. Por decirlo de alguna manera, digamos que en vez de desarrollar toda una tendencia bajista, en lo cual lo que sería ver el mercado cómo desarrolla una tendencia bajista, lo que vamos a ver es un proceso correctivo. ¿Un proceso correctivo de qué? Bueno, pues si nos fijamos con claridad, y nunca debemos de perder la perspectiva del medio y largo plazo, aunque hagamos trading de corto plazo, porque eso nos va a poder ayudar. Si nos fijamos desde aquí, podemos marcar claramente una estructura de 5 movimientos. Digamos que aquí ya tenemos una fase inicial, una fase impulsiva totalmente definida, 5 movimientos. Y siguiendo un poco la pauta de Elliott, después de esos 5 movimientos, lo que viene es una corrección como mínimo en ABC correspondiente a toda esa subida. Digamos que ahora lo que deberíamos de ver sería una corrección, un proceso correctivo que construya toda la pauta de Elliott y genere. Por eso en el informe que hemos publicado hoy en enbolsa.net decimos que la tormenta todavía no ha terminado. ¿Podemos ver rebotes en el mercado? Sí,
pero al fin y al cabo esos rebotes no son más que correcciones dentro de, digamos, todo el proceso correctivo, que si os dais cuenta, como nosotros utilizamos la media móvil para medir la tendencia, durante toda la construcción de esta corrección, digamos, gran corrección, la estructura, porque la media móvil va a ser bajista. Evidentemente, si todo esto es la fase impulsiva, lo que viene ahora tiene que tener una relación de tiempo. Yo no soy muy partidario de la relación de tiempo, pero normalmente tiene que haber una concordancia entre la corrección y su fase anterior. Digamos que si todo esto es lo que dura la fase impulsiva, digamos desde el 1 de junio 2012 hasta el 13 de abril 2015, bueno, pues la línea roja sería el 38% de tiempo de toda esa fase. Así que no sería descabellado ver una corrección de ese tamaño, ¿vale? Simplemente por ponernos en situación. De hecho, si hacemos un análisis exhaustivo, podemos tirar niveles de Fibonacci, todo el tramo, aquí vemos los niveles del 38, 50 y 61, y si lanzamos un Fibonacci desde el punto número 2, bueno, pues podemos ver cómo existen. Vale, vamos a tirarlo. Vale, un momentito. Esto, al ser un movimiento tan amplio, cualquier variación de precio nos puede hacer variar. Vale, aquí que tengo más visión. Perfecto. Vale, tenemos aquí, lo voy a tirar desde el punto número 2. Muy bien. Y aquí vemos dos niveles que me parecen muy interesantes. Este primero con un nivel F2 óptimo, incluso aquí veríamos otro nivel, ¿vale? O sea que con eso podemos ver incluso niveles hacia donde se puede dirigir ese proceso correctivo. Como veis, a priori, si todo es medianamente normal y no ocurre nada externo, nos podemos dirigir, que el punto C, que todo ese proceso correctivo se dirige a la zona de los 8.500 puntos. Pero como veis, antes se tiene que producir un rebote en el mercado, digamos, el movimiento B. Con lo cual, a priori estamos en la primera parte de todo ese proceso correctivo. Ahora la idea es, oye, ¿ha terminado ya la primera parte? ¿Ha terminado ya el movimiento A? ¿No ha terminado? ¿Puedo aprovechar el movimiento B? ¿Cómo tengo que hacerlo? Bueno, pues para ello ya nos tenemos que acercar un poco a bajar el time frame, ver un poco en situaciones de corto plazo y poder establecer un plan estratégico. A priori, fijaros, ya tenemos la estructura de precios que puede seguir el IBEX 35 para los próximos meses y, como veis, los movimientos van a ser más lentos de lo que nos pensamos. Fijaros, el punto C, ese 38% de tiempo que más o menos está aquí, estaría marcando para el abril del año 2016. Fijaros, un proceso correctivo de un año completo. O sea, no sería nada de extrañar porque al final está corrigiendo algo que ha durado, pues digamos, 1, 2, casi 3 años, ¿vale? Del 38%, bueno, pues básicamente un año de correctivo, un año lo que vamos a ver. Recordad que el máximo lo alcanzamos el 13 de abril de este año. Bueno, pues nos vamos a acercar un poco para ver el movimiento A. Aquí lo tengo preparado, lo he bajado a un gráfico de 4 horas y ahí veis un poco la descomposición de todo el movimiento. Evidentemente, como estamos en un proceso correctivo, todos los movimientos van a tender a moverse en estructuras correctivas. Por eso, lo que hemos denominado como movimiento A se estructura en una A, B, C de grado menor. Aquí veis los movimientos de cada uno de esas ondas. Lo importante aquí, señores, ¿va a empezar a subir el mercado? Bueno, hay un dato que me parece muy relevante. Cuando se produce un proceso correctivo A, B, C, aparecen divergencias tanto en el final de A como en el final de C. Final de A, aquí vemos su divergencia en su gráfico de 4 horas. Es la primera divergencia que aparece, por eso nosotros detectamos que ahí tenemos el movimiento A. Sin embargo, el movimiento C, que siempre se va a subdividir en 5, 1, 2, o A, B, C, D y E, todavía no tiene una divergencia. Por tanto, todavía deberíamos de ver, lo más probable es que esta semana volvamos a ver una zona de mínimos en el mercado o un ataque a la zona de mínimos, lo que provocaría, digamos,
la divergencia alcista, la antesala de lo que sería el rebote real del mercado, el rebote, ese onda B, nunca perder de vista el mapa de medio plazo, ahí lo tenéis, con lo cual todavía debería de generar. Entonces, ¿qué podemos hacer esta semana? Bueno, podemos plantear la idea de buscar un corto para buscar ese movimiento bajista. Entonces, una posición podría ser tomar cortos para esta semana si mañana se pierden los mínimos del lunes. Es decir, vamos a tomar de referencia el mínimo del lunes. Si se pierde ese nivel, podemos tomar una posición bajista. El stop en torno de 10.400 puntos y vamos a ir a buscar el objetivo en la zona de los 9.500 aproximadamente, ¿vale? El 9.500 podemos optar. Pero la gran operación, la operación que puede darnos realmente beneficio, lo que hemos planteado es un trade cortito, que puede durar un par de días, pero la gran operación será, oye, si vuelve a la zona de mínimos, lo vamos a tener muy sencillo para poder atacar el precio. ¿Por qué? Imaginaros, si cae los próximos días, se va a la zona de mínimos, aquí ahora lo que hará, por ejemplo con el MAC no será capaz de alcanzar el mínimo, con lo cual tendremos una divergencia alcista. Si tenemos esa divergencia alcista, simplemente dibujamos la directriz BD y en cuanto supere al alza esa directriz, tendremos una señal de entrada. Como posibilidad, que más o menos esa señal de entrada nos lo va a dar en el entorno, digamos, 9.600, 9.500. Pero primero debería de llegar al mínimo, marcar la divergencia y cuando se vaya girando y rompa la directriz, entonces sea cuando tomemos posiciones. Eso sí será más o menos para finales de esta semana o incluso para principios de la semana que viene. Primero tiene que desarrollar el movimiento bajista para generar la divergencia. Como zona de rebote, digamos, ya lo veremos, aunque ya nos podemos poner en situación. Aquí hay una zona que me parece muy interesante, que son la zona de los 10.800, 11.000 puntos, ¿vale? Hasta ahí podría buscar, ¿vale? Ese rebote que se pueda producir, ese movimiento B. Como veis, vuelta, digamos, entre comillas, vuelta al cole, y una semana, la verdad, muy interesante para retomar con cierta agilidad, bueno, pues la operativa normal que solemos desarrollar. Como veis, estamos ahora mismo, hemos cambiado de escenario, no tiene nada que ver el escenario en el que trabajamos años anteriores, sino que estamos ante un nuevo escenario. La estructura de precios ya va a ir cogiendo estructura de precios bajista, va a prevalecer más los cortos que los largos, pero no perder la perspectiva que realmente donde estamos inmersos es en un proceso correctivo de gran tamaño, pero la estructura de los precios seguirán siendo las mismas que en cualquier proceso correctivo. Ahora mismo estamos en la primera parte de ese proceso correctivo, por eso el titular de nuestro informe es: la tormenta aún no ha pasado. ¿Rebotará el mercado? Sí, pero no será más que un rebote hacia la zona de los 10.800, 11.000 puntos para de nuevo volver a caer y generar de nuevo pánico en el mercado. Bueno, espero que os haya gustado, que más o menos os sirva para poder tomar las mejores decisiones y nos veremos la semana que viene para seguir la pista al IBEX 35, poder aprovechar todos estos movimientos. Evidentemente, con las caídas, la estructura de precio ha cambiado y además otro apunte que os quería mostrar. Una estructura de 5 cuando la directriz 2.4 es perforada a la baja, se sobreentiende que entramos en ese proceso correctivo. Fijaros cómo el precio rompe y ahora, bueno, pues va a construir realmente ese proceso correctivo ABC de toda estructura impulsiva correctiva que ya Helio nos explicó hace más de 50 años. Ha sido un placer, como siempre, y nos vemos la semana que viene en el video análisis de los martes. Hasta pronto.